la prueba, el 217 de la Ley de Enjuiciamiento. Para impartir esta ponencia, como veis, se encuentra el magistrado Joaquín Tafur, a quien no tengo que presentar a nadie de los que nos acompañáis esta mañana. Lo que sí tengo es que reiterarle el agradecimiento, no solo tanto de José Arzuaga como el mío, que somos los que te hemos metido en este follón, sino también, como nos indicaba antes la fiscal superior, tu generosidad para compartir el conocimiento con todos los que han querido asistir esta mañana. Sin duda aprenderemos todos de tu lección y de verdad que muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, Victoria. Hace unos meses sonó el teléfono interior y era Pepe. Yo le llamo Pepe a José Arzuaga, porque cuando hablo de Pepe, por la fecha yo me temía lo peor y efectivamente se confirmó. Era el encargo de una ponencia que no pude lógicamente rechazar por muchas razones, pero que me hizo como instintivamente pensar en el principio del eterno retorno. Es decir, yo tengo la impresión de que en esta jornada siempre hablamos de costas y de pruebas. Costas y pruebas, pruebas y costas. Y cuando me dijo que el tema era la carga de la prueba, vi absolutamente cumplida mi impresión. Volvemos a hablar en este caso de la prueba. Yo intervine hace años, ya muchos años, sobre la valoración de la prueba en la sentencia y esta ponencia es complementaria. Como digo, sería antológica la ponencia que tratara conjuntamente de costas y pruebas, cosa que no es posible, porque el crédito de costas al constituir la sentencia no plantea problemas, pero en el debate siempre podremos hablar de costas, como me dijo un abogado hace pocos días. Y quería comenzar la ponencia con algunas consideraciones previas que sé que las centrarán. La primera concierne, lógicamente, a la importancia de la prueba. Sobre ella volvemos una y otra vez. Se habla del infierno de la prueba. El 70%, yo a veces me han pedido, ¿cuál calculas que es el porcentaje de dificultad de la sentencia? ¿A qué se dedica la sentencia? Y yo estimo en el 70% que los problemas son de prueba. En un 30% de aplicación del derecho, pero el 70% de prueba. La parte, el demandante, el demandado además desean controlar esta materia. De una parte, intentando saber, predecir cuál va a ser la valoración de la prueba, y en segundo lugar, y a esto me dedicaré, tratando de saber qué hechos tiene que probar, qué hechos pesa sobre la carga de la prueba y sobre qué hechos tiene que desentenderse. La segunda consideración es que, como consecuencia de obtener la prueba adecuada, que muchas veces no existe, pensemos en hechos clandestinos, ausencia de testigos presenciales, inexistencia de documentación y también del creciente desprestigio de la prueba testifical y pericial. La prueba testifical está por los suelos absolutamente. Ya digo que la desconfianza del juez hacia el testigo es directamente proporcional a sus años de ejercicio. El juez novel es más crédulo, el juez ya viejo o veterano pues no se cree a los testigos porque le han mentido tanto y le siguen mintiendo. Además, el testigo español es un testigo, es un profesional, es un hombre que podría superar perfectamente pruebas de teatro. Lo estamos viendo ahora en el juicio del Procés y de ahí que haya tan poquísimas condenas, incluso juicios por falso testimonio, porque no tiene sentido. Nunca es posible pillar. Bien, pues como consecuencia de esto, son muchas las dudas que se plantea el juez a la hora de dictar sentencia, quien se ve obligado a resolver la controversia aplicando las reglas de la carga de la prueba y deduciendo las pertinentes consecuencias negativas para la parte que no ha aprobado. La crisis del juez cuando tiene que dictar sentencia en muchos casos es tremenda. Yo, ahora que estamos con el tema de los challenger en el tenis, el ojo del halcón, el VAR, que yo creo que esto evoluciona hacia un sistema en el que cada equipo tenga 2 o 3 posibilidades de pedir el VAR,
Yo pediría un bono de 3 o 4 asuntos en los que no tenga que dictar sentencia, porque es imposible. Aquí hay tan poca prueba. No digo tan mala, sino es tan gris el asunto que no hay manera de aclararse. Pero el juez tiene que dictar sentencia. En tercer lugar, tengo que decir que en el foro, me refiero a las controversias que llegan a juicio, las cosas no son blancas y negras. Lo blanco y lo negro no llega a juicio. Se resuelve, se aviene, se pacta. Lo que llega es gris. Estamos ante la pura grisura. No manejamos nunca categorías sólidas. Nos vemos siempre obligados a ponderar. Cada caso es cada caso. La propia duda, el término duda que utiliza el artículo 117, un término radical, no se da con esa plenitud. No existe la duda y la no duda, como categorías absolutas. Sucede como con las costas, vuelvo otra vez, ¿no?, a las costas, que la ley habla de estimación y desestimación, pero tenemos que utilizar categorías intermedias. Estimación sustancial, desestimación sustancial, que determinarán cuál sea el pronunciamiento de nuestra condena. Por eso en el proceso todo es gris, muy gris, muy, muy gris. La cuarta consideración mira un hecho, y es que, como sucede con cualquier otra institución jurídica, también con esta, me refiero a la carga de la prueba, o acudimos a los fundamentos que la inspiran, a su razón de ser, a sus causas, o no nos aclararemos. El pretender tirar permanentemente de casos anteriores de jurisprudencia para resolver un asunto es una actitud legítima, pero que ordinariamente en muchos casos no llega a nada. Yo además, ahora con la irrupción brutal del derecho europeo, las sentencias del TJUE, pues han determinado que nos decantemos, que existan dos tipos de juristas. Yo les llamo exploradores y ferroviarios. Hay juristas ferroviarios, muchos somos juristas ferroviarios o tenemos alma de jurista ferroviario, que es el jurista ferroviario es el que quiere caminos perfectamente trazados, carriles, pasillos aéreos, señalizado todo, y en el momento en que surge alguna novedad se pone nervioso, estamos incómodos. Te colapsas, te enfadas, porque se impone el jurista explorador. El jurista siempre tiene que ser un explorador. Lo antiguo, lo ya resuelto, no llega a los tribunales. Por supuesto, siempre tendremos al querulante cántabro, al contumaz gallego o al caradura andaluz, pero ordinariamente no llega. Se resuelve antes lo que llega, es nuevo. Tenemos ahora además, ya les digo, la necesidad de complementar el derecho nacional con el derecho europeo. Unos principios que son absolutamente extraños, que no tienen origen romano, principio de efectividad, principio de interpretación conforme, principio de acto claro. Bien, y por último, ya comienzo, quiero decir que he procurado abordar los problemas que plantea el nuevo derecho. En la carga de la prueba me detendré en derecho de consumidores, contratos en serie, productos de inversión, que son los que por su novedad plantean mayores dificultades y controversias, y especialmente a la luz del derecho comunitario y de la jurisprudencia del TJUE. Yo cuando llegué a Cantabria el año 1998, todo era derecho de la construcción. Recuerdo asistir a jornadas, los agentes de la construcción, artículo 1591, y hay mucho de la carga de la prueba respecto del tema de derecho de la construcción, o derecho médico, imprudencia, derecho de daños, pero yo tengo 45 minutos, ya me quedan menos, y necesariamente tengo que delimitar. Bien, para empezar a situarme, al preparar la ponencia consulté la base de jurisprudencia del CEN2, y concretamente la Sala Primera del Tribunal Supremo. Introduzco la cadena de búsqueda, entre comillas, como ustedes saben, carga de la prueba. Resultado: 5.141 sentencias. Gran Depresión, Prozac, Lexatin, estiramiento de músculos a casa para repensar el asunto. Es imposible estructurar esta ponencia con arreglo a la jurisprudencia, porque es absolutamente casuística. Y además, sucede que casi todas desestiman el motivo procesal relativo a la infracción de la doctrina de la carga de la prueba. Me da la impresión de que muchas veces cuando el abogado tiene que plantear un recurso de casación, pues actúa como cuando va al supermercado, ¿no?, que tiene el pack, que quiere comprar 2 litros de leche, pero le ofrecen el pack de 20 y se lleva el de 20, muchas veces sin saber por qué. Entonces introduce, entre otros motivos, pues incongruencia, falta de motivación, y bueno, ya que le he pagado la tasa o el depósito y que me quedan folios, los folios son baratos en España todavía, no hay ningún tipo de
de impuesto, pues introduce también este. Bien, parto de la legalidad. Los artículos básicos son el 217 y el 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la legalidad nacional, porque repito que habrá que intentar integrarla con la europea, que es más complicada. El 281 pues, dice básicamente 4 cosas. Que la prueba tiene como objeto los hechos, que es importante, no hay problemas de prueba sobre calificación ni sobre cuestiones jurídicas. Habla de la prueba de la costumbre del derecho extranjero. Sobre esto solo diría que alguna sentencia del Supremo está diciendo que el derecho extranjero puede probarse por remisión a páginas web oficiales del país correspondiente, porque siempre es una comodidad. Y en tercer lugar dice algo importante, que están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes o que gocen de notoriedad absoluta. Y esto nos lleva al tema de la fijación de los hechos controvertidos. La controversia se delimita por el contraste entre la demanda y la contestación. Y los jueces solemos prestar mucha atención a la demanda. En la demanda se expresan los hechos relevantes, en la demanda se contiene la causa de pedir, en la demanda se expresa lo que se pide y prescindimos habitualmente de la lectura detallada de la contestación. Y las contestaciones reconocen muchas cosas. Suelen tener una estructura esquizofrénica, una primera parte en la que se niega todo. Uno niega la existencia del contrario, niega que el abogado concluyera los estudios de derecho, niega que... Pero a continuación ya entra en el cuerpo a cuerpo y ahí hay reconocimientos, hay admisiones o hay negaciones que no son tales negaciones. Son siempre hechos secundarios, pero las sentencias muchas veces, los pleitos se deciden en detalles, como los partidos de fútbol, ¿no? El otro día el Atlético de Madrid, un penalti en el minuto 83 de un señor que empuja a otro. Bueno, pues estos son, por ejemplo, en contrataciones bancarias, la alegación de que en orden a la innovación de la cláusula suelo, la iniciativa partido del banco a veces no es contestada, pues, de alguna manera es admitida y es relevante para luego decidir esta controversia. O que el asesoramiento comprendió la oferta del producto finalmente suscrito. Cuando tengo que resolver ponencia, yo lógicamente no resuelvo, soy uno más del tribunal, me gusta mucho fijarme en la contestación y hay muchos hechos reconocidos, bastantes hechos reconocidos, por eso hay que estudiarla bien. Sobre los hechos notorios, que no están necesitados de prueba, quería citar, porque es muy citada a su vez en otras muchas sentencias, la de 12 de junio de 2008, que se hace eco de una definición clásica de los hechos notorios. Son aquellos hechos tan generalizadamente percibidos o divulgados sin refutación, con una generalidad tal que un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de ellos como el juez en el proceso mediante la práctica de la prueba. La notoriedad de un hecho, por su propia esencia, no puede ser objeto de prueba. Voy a probar que un hecho es notorio, porque requeriría practicar una suerte de prueba universal. Pero distinto de los hechos notorios a los que me referiría a continuación, son los hechos de muy probable aparición o existencia. Y estos sí son muy importantes. Bien, fijados los hechos controvertidos, se practica la prueba y una vez cerrada la actividad probatoria, el juez la valora. Aplica las reglas de valoración de la prueba. Hay reglas tasadas, reglas libres, casi todas son libres. Y llega el momento de dictar sentencia y aquí entra en juego la doctrina de la carga de la prueba. Hay un primer problema que se ha planteado en la doctrina y la jurisprudencia, que nos ha planteado a nosotros, ¿no? A veces, no es normal, pero a veces sucede un determinado hecho controvertido, queda demostrado gracias a la actividad probatoria de aquel a quien perjudica. Quien, pese a no tener, lógicamente, no estar grabado con la carga de probarlo, lo prueba. Es un tiro en el pie. Causas, pues la incertidumbre acerca de la naturaleza del hecho, si constitutivo, impeditivo, extintivo, modificativo, que son siempre categorías dogmáticas de las que nos valemos, pero que nunca se dan exactamente en la realidad, ¿no? Sino hay categorías mixtas. El intento de evitar sorpresas desagradables. Yo pienso que, bueno, pues tendrá sus razones, ¿no? Pero la parte suele desconfiar del juez. Cuando presenta la demanda, cuando propone la prueba, pues está en el pensamiento de que le va a tocar el más negligente,
el más ignorante, el más perezoso. Entonces, ante esa posibilidad y también ante el miedo de contraer algún tipo de responsabilidad propia, se viene para arriba, en orden a la prueba, y lo prueba todo, lo prueba incluso que le perjudica. Bien, en relación con esto, hay que decir que todo hecho que advenga al proceso puede ser valorado como prueba, aunque sea propuesto por una parte a quien perjudica. Sobre esto no hay cuestión. Tuvimos un recurso, no era un asunto en el que un demandado, no recuerdo en qué, aportaba el documento clave para resolver el pleito en su contra. Y el juez lo condenó y en el recurso de apelación citaba la doctrina de la carga de la prueba y venía a decir que el juez solo puede valorar aquella prueba que perjudica a la parte cuando ha sido propuesta por la otra. Le dijimos que no, lógicamente que no, ¿no? Bien, si los hechos relevantes adolecen de falta de prueba y el juez los considera dudosos y por tanto los tiene como no probados, entran en juego las reglas de la carga de la prueba, cuya contemplación es siempre posterior a la apreciación o valoración probatoria. Como dice Corbal, esta doctrina tiene carácter subsidiario. Esto es lo que dice el 217, cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconveniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros, la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. Y esto es lo que, en línea con esto, lo que el Tribunal Supremo dice una y otra vez, todas las sentencias. Yo, en fin, examiné las últimas 50 y en todas ellas prácticamente se repite una frase cuando se ha denunciado en vulneración de la doctrina de la carga de la prueba. El Tribunal Supremo siempre dice: se infringe el artículo 217 cuando, tras valorar el material probatorio, la sentencia de primera o segunda instancia concluye que no ha quedado probado un hecho relevante para la decisión del litigio y, sin embargo, atribuye las consecuencias negativas de esa falta de prueba a la parte no gravada con la carga de probarlo, según las reglas aplicables para su atribución a una u otra, establecidas en dicho precepto legal y desarrolladas por la jurisprudencia. Esto es, cuando el tribunal considera que un determinado hecho no está probado y yerra al decidir a qué parte debe perjudicar la ausencia de prueba adecuada sobre tal hecho. Y como esto ordinariamente no se produce, se desestima el motivo procesal. Mediante la denuncia de este principio, lo que en realidad se pide muchas veces, se denuncia, es error en la valoración de la prueba. Bien, pero aunque esta doctrina que examinamos sea posterior a la apreciación o valoración probatoria, como quiera que la parte conoce esas reglas, que son legales y jurisprudenciales, a las que me referiré, y sabe que el juez deberá aplicarlas respecto de los hechos dudosos, puede decirse que esas reglas operan desde el principio mismo del pleito, o mejor dicho, en el momento de la proposición de prueba, porque esas reglas le dicen a la parte qué tiene que probar y qué no. Pasamos al estudio de las reglas, de las principales reglas. Son siempre reglas legales y jurisprudenciales. La ley establece no pocas, y la jurisprudencia amplía cada día su número, y lo amplía por lo que les decía, porque hay poca prueba, porque hay crisis de la prueba. A dichas reglas me referiré. Pero como he dicho, me interesan mucho los fundamentos que inspiran estas reglas, porque sólo así yo creo se comprende su sentido y sólo así se puede dar respuesta a las cuestiones de carga de la prueba que se planteen en las nuevas situaciones controvertidas. Cuando me encargaron la conferencia, voy a reflexionar sobre qué hacemos cuando dictamos sentencia, cuando distribuimos la carga de la prueba, porque a veces lo hacemos de manera como maquinal, de manera instintiva o de manera intuitiva, pero sin poder explicar por qué lo hemos hecho. Y querer ir a las causas o los fundamentos. Pienso, después de reflexionar sobre esto estas últimas semanas, que la carga de tener que probar un hecho o quedar dispensado de ello descansa siempre en tres causas o razones. La primera son razones de normalidad. Ahora explicaré qué es esto. La segunda son razones de política legislativa dirigidas a obtener determinadas finalidades.
Y por último, razones de disponibilidad probatoria. Siempre en cualquier carga de distribución, en cualquier regla de distribución de prueba, de carga de la prueba, hay una razón de normalidad, una razón de política legislativa o una razón de disponibilidad probatoria. El primer criterio es el de la normalidad, que puede ser definido del siguiente modo, en línea con lo que dice el Supremo. No hay obligación de probar lo que normalmente sucede porque puede presumirse su existencia. Y no se debe presumir lo que es anormal y extraordinario y por ello tiene que quedar firmemente probado. Hay hechos normales y hechos raros. Los hechos normales que se producen habitualmente no necesitan pruebas, los hechos raros sí. Coincidí con un forense en Tenerife que había estudiado en medicina en Zaragoza, era maño, y me contó, a mí se me quedó grabado y a él más, ¿no?, que estudiando la carrera, 6 años en Zaragoza, hay una frase que recibe en esos 6 años que se le queda firmemente grabada, petrificada en la memoria y de la que tiro una y otra vez, que me traslada y que yo he procurado, que he utilizado mucho en sentencias sin decirlo como es. Este era el catedrático de la asignatura de patología quirúrgica de Zaragoza, no tomé el nombre. Les insistía en la siguiente frase: todo lo raro es raro y lo más frecuente es lo más frecuente. Una y otra vez. Todo lo raro es raro y lo más frecuente es lo más frecuente. Quería con esto expresar este señor que ante un estornudo, lógicamente puede haber detrás un cáncer de pulmón, puede haber una tuberculosis, pero que lo normal es que haya un catarro, que haya un resfriado, que haya una pequeña gripe, y que no tiene sentido ante cada estornudo pedir las pruebas correspondientes a la tuberculosis o al correspondiente cáncer. No es un lugar común, no es una verdad de perogrullo, sino que esto tiene mucha sabiduría. No es, siempre me ha hecho a mí mucha gracia frases parecidas, pero lógicamente mucho más flojas. A mí me gusta el fútbol, la famosa de Buyadín Boscov, ¿no? Fútbol es fútbol, decía él. O aquella otra menos conocida, pero yo creo mejor todavía: es mejor perder un partido por 9-0 que 9 partidos por 1-0. No son perogrullos. Normalidad significa que la experiencia dicta que hay hechos de frecuente aparición y otros que raramente se producen. Respecto de la posibilidad de aparición de un hecho hay que estar, dice el Tribunal Supremo, al orden normal de suceder las cosas. Una sentencia 24 de abril de 1987. Aquí las sentencias mejores del Supremo, como siempre, son las antiguas. Hay muchas sentencias modernas, pero en fin, son joyas las de los años 60 y también algunas de los años 80. Un ejemplo de Chiovenda, jurista, como saben ustedes, italiano de primer tercio del siglo XX, pero ejemplifica esto. Dice: si el demandante afirma que el demandado sea obligado a entregarle 100 y el demandado afirma que efectivamente hizo la promesa pero en broma, ¿quién tiene que probar la obligación? ¿Debe únicamente probar el actor que el demandado se obligó o debe también probar que se obligó en serio? Que forma parte de la carga de cada uno de ellos. Normalidad en los distintos ámbitos del derecho significa, por ejemplo, en el de las obligaciones, que lo normal y no solo lo deseable es la libertad del individuo. Somos patrimonialmente libres, las cadenas, los vínculos son excepcionales, por eso no se presume la obligación, no se presume la cadena, se presume la libertad. Y quien sostenga que no somos libres, sino que estamos encadenados a él, a esa otra persona, tiene que probarlo y surge así la prueba de la obligación, y la obligación la sufre el que sostiene su existencia. O en el ámbito también de este derecho patrimonial, la excepcionalidad de la donación, porque por una razón, porque es que nadie regala nada. Piensen cada uno de ustedes qué regalos reciben, aparte de los de costumbres, la boda, el cumpleaños, nadie recibe nada, nadie recibe inmuebles. Cuando uno recibe un inmueble lo es siempre por título de herencia, y porque es que el titular del inmueble ya no puede realmente hacer nada con él, no tiene muchas posibilidades. Esa presunción, sin embargo, se atenúa respecto de los miembros de una familia, siempre teniendo en cuenta el valor de regalo, el grado de parentesco. En el ámbito de los derechos reales, lo ordinario es que los bienes tengan titular. No suele haber bienes vacantes.
Pero no es ordinario que todos los bienes pertenezcan a una persona, el demandante. Y por eso el demandante que se postula propietario de un bien tiene que probar su título. No controvertido el dominio, o probado, se presume la libertad del dominio. Y por eso quien sostenga la existencia de una carga tiene que probarla. O, concluyo, son declaraciones generales. Las declaraciones suelen prestarse de modo libre, consciente y responsable. Quien las emite sabe lo que dice y quiere decirlo y comprende las consecuencias. Y por esto no se presume la ignorancia, no se presume la simulación, no se presume el error, no se presume los oficios del consentimiento, y quien introduzca estas cuestiones tiene que probarlas firmemente. Examino esta teoría de la normalidad en relación, por ejemplo, con el derecho de consumo, brevemente también, con el derecho de condiciones generales de la contratación, un poco me meto en el derecho de inversión. En relación con el derecho de consumo, como saben, la Directiva 93/13 nos dice quién es consumidor. Toda persona física que en los contratos regulados por la presente directiva actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Y esta definición básicamente se repite en el artículo 3 de la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007. Pero lógicamente a la directiva nos acompaña una relación de consumidores de la Unión, en tropecientas mil páginas, y el problema muchas veces versa sobre si el demandante tiene o no la condición de consumidor. Y la teoría de la normalidad aplicada a esta materia nos llevaría posiblemente a concluir del siguiente modo. Cuando una persona física celebra un contrato, persona física, no es habitual que lo haga como empresario, porque desde el punto de vista estadístico es menor el número de personas físicas que desarrollan una actividad comercial, empresarial o profesional que el de los que la desarrollan, y porque muchos de los bienes o servicios adquiridos por personas físicas que son empresarios no se relacionan con la actividad que ejercen, sino con el consumo. Esto introduce un principio de presunción de que toda persona física es consumidor. Sin embargo, cuando la adquisición de un bien, lo es de un bien que por su propia naturaleza tanto puede ser relacionado con el ejercicio de una actividad profesional como con un propósito de mera inversión, señaladamente los locales de negocio, las adquisiciones de locales de negocio. En estos casos no se presume la condición de consumidor, porque desde el punto de vista estadístico no puede afirmarse que esos bienes, las más de las veces, sean adquiridos con fines de inversión y no para ejercer en ellos una actividad profesional, que con un propósito de inversión. Por tanto, el adquirente debe cuando menos alegar cuál es el propósito de la adquisición y probar que el bien está cedido a un tercero o no utilizado profesionalmente por él. Estamos teniendo muchos recursos en el tema de adquisición de locales. El demandante dice, mire, soy persona física y por lo tanto téngaseme por consumidor siempre y en cualquier caso. El banco lo niega y hay cuestión acerca de este hecho. En tercer lugar, cuando el demandante es una persona física que se postula como consumidor y el bien o servicio por su naturaleza son de los habitualmente adquiridos por no empresarios, sobre el demandado pesa la carga de alegar y probar que el actor desempeña alguna actividad comercial, empresarial o profesional y que ésta, por su naturaleza, hace posible que el contrato haya podido ser celebrado con un propósito relacionado con dicha actividad. Si el demandado no alega o prueba estos extremos, es dable presumir que el demandante celebró el contrato con un propósito no empresarial o profesional. Cuarto lugar, cuando resulta no controvertido o está probado que el demandante es una persona física que desarrolla una actividad empresarial o profesional y la cuantía del contrato y o las circunstancias en que fue concertado son compatibles con un propósito relacionado con dicha actividad, no se presume que la persona física actúe como consumidor. La anterior presunción se hace más fuerte cuando el demandante puede sin dificultad demostrar que el destino dado a los bienes ninguna relación guarda con una posible actividad comercial, empresarial o profesional. Esto es una derivación del principio de disponibilidad probatoria. Sexto lugar, en principio,
la persona física que recibe bienes de un empresario tiene fácil probar qué destino dio a ellos, facilidad que es menor para la parte contraria, puesto que una vez que los entrega es más difícil seguir su rastro. Y en este sentido, cuando el bien que se recibe es dinero, y es lo habitual, contratos financieros, y lo recibe una persona física y lo ingresa en una cuenta corriente, puede probar sin dificultad qué destino dio a ese dinero y, por tanto, que lo destinó a fines que ninguna relación guardan con una posible actividad empresarial o profesional, para lo cual le bastaría aportar los extractos bancarios. No sé por qué las demandas que se reciben, por lo menos las que nosotros conocemos en la audiencia, ocultan ordinariamente el destino que el demandante que recibe dinero, son productos financieros, dio al dinero. Yo soy consumidor, soy persona física, no es que sea consumidor, soy persona física, he recibido dinero y obvia cualquier cuestión o cualquier prueba sobre la propia condición de consumidor, que en función de esas reglas pues pueden ser resueltas o más o menos las estamos resolviendo en la audiencia. Normalidad en el ámbito de los contratos en serie, con condiciones generales, son siempre derivación del principio de normalidad. Es altísimamente probable que las cláusulas de un negocio concertado entre un empresario y un consumidor hayan sido prerredactadas por el empresario. Por eso la prueba de lo contrario recae sobre él. De hecho, el banco nunca suele cuestionar este asunto. Bueno, perdón, sí suele cuestionar, el banco cuestiona todo, porque también dicen que no, que fue un colegueo y que aunque el banco fue el que se sirvió de los medios materiales, pero que poco más o menos seamos de un contrato artesanal muy influenciado por la parte contraria, por el consumidor, que además iba asistido de abogado, aunque no sé muy bien quién era. Cuando se prueba, no se discute o se presume que una cláusula está prerredactada por el empresario, sobre él recae la prueba de que no está destinada a ser incluida en una pluralidad de ofertas de contrato. Por esto, vuelvo al principio, la prerredacción es siempre la clave. La aceptación por el consumidor de una cláusula prerredactada por el empresario no convierte a esta en no impuesta, pues para que sea considerada tal se precisa no solo que el consumidor haya podido influir en su redacción, sino que efectivamente haya influido. Y este elemento ha de ser probado por el empresario, sobre el que pesa la carga. Y es también una presunción, y por tanto, que cuando el consumidor presta su consentimiento a una cláusula prerredactada por el empresario, se presume que no ha podido influir de cara a suprimirla o modificar su contenido. Normalidad en el ámbito de la contratación de productos de inversión. Pues la normalidad supone que los productos financieros son ordinariamente muy complejos y entrañan riesgos. Son clásicas las declaraciones del empleado de banca llamado a juicio, que le preguntan y dicen: no, este contrato es sencillísimo. Un contrato muy sencillo, un swap, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que traté un swap. En la audiencia tenemos un decalaje de un año respecto de los juegos de primera instancia, de modo que cuando coincidíamos en el café, en el Lobriza, que ahora está cerrado, ¿no? Oíamos a los jueces de primera instancia hablar, por ejemplo, del swap. Yo recuerdo a Justo, swap, le pregunté: Justo, ¿qué es un swap? Y recuerdo que me dijo: ya te llegará. El joven Justo, ¿no? El lacónico, ya te llegará. Y efectivamente llegó. O sea, el swap es una monstruosidad, es decir, es un contrato hecho por ingenieros, perfectamente articulado, una maravilla de ingeniería, en la que al final dice: bueno, esto es como una especie de juego de trileros, ¿no? ¿De dónde está la bolita? O sea, usted, dígame dónde. Bueno, pues los productos son complejos. La comprensión profunda de ellos exige estar en posesión de unos conocimientos muy específicos en la materia que los ciudadanos y ciudadanas corrientes no tienen. Esos conocimientos no necesariamente se alcanzan por el simple hecho de que una persona haya realizado anteriores inversiones o tenga estudios universitarios. Esto también es muy normal, ¿no? Este señor es ingeniero o es registrador de la propiedad. Hemos tenido sentencia, el Supremo ha conocido sentencia, es que es registrador de la propiedad,
o es abogado. Hemos tenido asuntos de abogados que piden la nulidad, ¿no?, de producto de inversión, ¿no? O es un inversor habitual, es conocido, elevado, le llaman el broker en el barrio, ¿no? Es un no, que tiene que ser un broker profesional. Hay una sentencia suprema simpática de un matrimonio demandante en la que ella es abogada, una abogada cualificada, y él es broker, y declara la nulidad respecto del producto suscrito por la abogada, pero no respecto del broker. Y cuando el abogado dice, mire, el banco dice que mucho más que el broker sabe la abogada, le dice no, y el broker es el broker y la abogada es abogada. Normalidad, sigo, en el ámbito de la contratación de productos de inversión. Las entidades que crean los productos financieros, o las que los comercializan, o las que intermedian con ellos, o las que asesoran respecto de ellos, conocen perfectamente las características del producto y señaladamente los riesgos. Por eso, cuando un producto es peligroso, entraña riesgo y el cliente es un no profesional, es muy probable que no alcance a conocer con plenitud esos riesgos, probabilidad que deriva de su falta de formación. Y por esto se impone al empresario la carga de probar que puso en conocimiento en este caso del demandante, el peligro inherente a ese producto. Y así con todas las materias. En cada controversia, el juez, a la hora de dictar sentencia, y respecto de los hechos no probados, realiza como instintivamente un juicio acerca de la probabilidad de que tal hecho haya sucedido o no, tomando como referencia el orden normal de suceder las cosas del que habla el Tribunal Supremo. He hablado de consumidores, he hablado de inversores, he hablado de condiciones generales, y quería ahora aplicar esta teoría de la normalidad a algunos ejemplos tomados de la práctica. No es mío, hablo con un compañero hace una semana, hace Madrid, de la audiencia, y me dice, mira, tengo el siguiente asunto. Escritura de préstamo hipotecario del año 2017. Ya ha llovido desde el 2015 en que el Supremo dice que la cláusula de gastos, y aquí la cláusula es una cláusula equilibrada, y concretamente la cláusula pone a cargo, la cláusula prerredactada lógicamente por el banco, impuesta por él, pone a cargo del banco, el gasto de registro. ¿No? Un avance, ¿no? Empieza con estamos avanzando, ¿no? Pero resulta que quien paga el gasto de registro es el prestatario. Quien acaba pagando el banco de registro es el prestatario. Y el banco sostiene que fue por indicación del registrador. Bueno, esto es un hecho muy raro, muy raro. ¿Quién tiene que probar esto? ¿El banco? ¿O tiene que probar el demandante prestatario que pagó por una razón que justificaría el que ahora pudiera pedir su devolución al banco? Pues un hecho raro lo prueba quien introduce el hecho raro. Llame usted al registrador de la propiedad y que le diga a ver qué interés tiene el registrador en que pague el arancel el consumidor. Tuvimos un asunto, recuerdo, que versaba sobre un accidente provocado por un vehículo propietario de una chica que se lo deja al novio. Estaba en cuestión, lógicamente, porque el novio no tenía carné. El novio tenía, en temas de tráfico, tenía menos papeles que una liebre, ¿no? Entonces había una colisión y esta chica nos decía, su tesis era que le había prestado el coche, pero solo para que oyera música. Le había dado las llaves porque tenía un buen equipo de música y digo, esto... O conductas incoherentes, concretamente afirmaciones de haber realizado actuaciones que resultan incompatibles con otras anteriores, o la aplicación de la teoría de la normalidad a fenómenos atmosféricos habituales en la zona. Viento. Yo llegué a Cantabria el año 1998. Yo soy sevillano y en Sevilla, pues, cuando hace viento, hace viento. Jamás te dirá un sevillano de dónde procede el viento, ¿no? Pero hace viento, hace mucho viento, hace poco viento. Cuando llego aquí, veo que el viento tiene colores, tiene adjetivos, tiene muchísimos además, ¿no? Tiene el viento del nordeste, tiene el gallego, el viento del nordeste, el sur. Bueno, ves que el viento aquí es una realidad muy importante. Y efectivamente que según qué clase de viento, los contenedores en aquella época volaban. O sea, volaban en las calles, no estaban anclados, como ahora en carriles, y volaban. Era
clásico pleito, ¿te acuerdas, no? Era un contenedor, se venía para arriba, y entonces barría toda una calle, y el abogado de compañía de Madrid, pues decía, no, pero usted es que ¿por qué los vientos son fuertes? Yo decía de alguna manera de aquí, bueno, véngase a Santander, usted venga a Santander, y ya verá sobre todo ese sur que sopla en otoño, que sopla en primavera, bueno, pues fenómenos habituales, atmosféricos habituales, afirmaciones de haber actuado diligentemente respecto del cuidado de elementos que acaban causando daños, cuando en la misma zona otros muchos elementos del mismo tipo no los producen, viento también, caída de rótulos, un clásico, ¿no? El pleito, caída de rótulos, cae sobre el coche, en fin, hace daños, y entonces pues el demandado dice, no, mire usted, si es que caso fortuito, que es un viento, resulta que en esa misma calle de 200 rótulos han caído 3, y dice, posiblemente esto no sea un caso fortuito porque si no habrían caído todos, ¿no? O, por ejemplo, y volviendo al derecho moderno, iniciativa en orden a la contratación de productos bancarios complejos o de inversión. O sea, dice el banco, volvemos a no, es que el carnicero se empeñó en la hipoteca multidivisa. Entonces, además, lo bueno que tiene los juicios, es que tú ahora ves al carnicero. Y el carnicero es un hombre con una dignidad enorme, pero que ya es la sinceridad de sus respuestas cuando el abogado del banco intenta comprometerlo, ¿no? Y decir, mire, yo no, en yenes, multidivisa en yenes, y casi le pregunta que qué es un yen, y le dice que un yen pues es un habitante de la India, ¿no? De una tribu de la India. O, por ejemplo, volviendo a la tierra, porque esta tierra tiene tierra encantadora, tiene un tipo de pleito que es exclusivo. Yo cuando voy a cursos con amigos, con compañeros, nos reímos, que es el del Linde Cántabro. O sea, el del Linde Cántabro es un clásico, es a escribir, se va perdiendo, por el mayor número que hay pero siempre existe. Además, el del Linde Cántabro no es un del Linde como en Andalucía, que son latifundios, sino que aquí es de 7 metros cuadrados. 7 metros cuadrados, que no es que se necesiten para ampliar y poder construir, sino que estás picado con el vecino, que además te ganó un pleito hace 10 años, vas 1-0 perdiendo y ya solo vives para empatar el partido. Unos títulos de juego de guardia, como casi todos los títulos, linda al norte con herederos de Francisco Rodríguez Pérez. Realmente es una definición de lindero antológica, ¿no? Herederos de Francisco, al sur, con más de esta propiedad. Pero es otra finca para intentar correr. No, es más de esta propiedad, no es que sea otra finca. Es otra. Bueno, pues, como ustedes saben, estos pleitos se deciden con un dado. Vamos, no es que tengamos un dado, que el Consejo proporcione un dado, pero ante el perito perpetra un dictamen, el juez toma de él lo que puede y luego la audiencia completa. Bien, pues se plantean en estos casos en que suele existir un elemento, cuando hay un elemento separador de fincas y es antiguo, pues se ignora quién lo instaló. El demandado dice que se instaló de mutuo acuerdo para evitar la acción de deslinde. El demandante dice que no, que es nuevo, que está instalado por él. Entonces, sobre esto hay que tomar la decisión. Cuando están en cuestión una alternativa fáctica y su contraria y no hay prueba absoluta respecto de ninguna de ellas, ¿cuál se impone? Pienso que la ordinaria y de más corriente aparición, cuando esta probabilidad es alta, lógicamente no cuando hay un 50-50, ¿no? Pero cuando es alta sí. Algunos incluso han propugnado la aplicación al derecho del teorema de Bayes, que es esto. El teorema de Bayes, como saben, expresa la probabilidad condicional de que se produzca un suceso en sí aleatorio, y de él se valen las ciencias empíricas. En Internet me he metido y hay estudios curiosos. Por ejemplo, hay un juez británico que decide que el teorema de Bayes no debe usarse en casos de homicidio, con lo cual se ve que lo está usando en otros casos, ¿no? Podríamos pedir a la Dirección General que ponga en nómina un par de estadísticos y nos digan respecto de la aparición, de la posibilidad de aparición de un fenómeno, si es probable o no. O una tesis doctoral en inferencia estadística en decisiones judiciales, o sea, aplicación de la estadística a lo judicial. El segundo fundamento que ayuda a entender la doctrina de la carga de la prueba son las razones de política legislativa. A veces el legislador
europeo, español, el TJUE, el Supremo, al interpretar y aplicar esas normas quieren orientar la realidad, quieren dirigirla, promover que las cosas sean de una determinada manera. La finalidad ordinaria suele ser la protección de determinadas clases de personas, consumidores, adquirientes de vivienda, personas discriminadas por razón de sexo, inversores primarios, damnificados por actividades profesionales. ¿Cómo lo hacen? La ley, los tribunales, de 4 modos. Primero es presumiendo la existencia de un hecho que beneficia a una parte, con lo que la contraria sufre la carga de desvirtuarlo. Esta es la norma del 217.6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición expresa no distribuya la carga de probar los hechos relevantes. Y así, pues hemos llegado, con el tiempo, a concluir la presunción de existencia de la relación de causalidad cuando el daño se produce en el ámbito natural de una actividad peligrosa. Se dispensa al demandante de probar la relación de causalidad cuando está probado la existencia de una actividad peligrosa y aquí hay una cierta relación entre peligro y daño. O hablaba de la presunción de error en el inversor minorista, como dice el Tribunal Supremo, derivado de la falta de información, cuando la información entraña riesgos, o directamente la presunción de culpa de quien causa un daño, así podíamos tocar muchas materias. El segundo modo es impidiendo que la parte gravada con la carga de desvirtuar determinado hecho pueda trasladar contractualmente dicha carga a la contraria, cuando esta es más débil, que es un clásico. El legislador dice que estas cláusulas son abusivas. Están declaradas como tal. El tercero es negando valor probatorio a determinadas declaraciones contractuales redactadas por el profesional e incluidas por él en el contrato, según las cuales el protegido por una determinada presunción, el consumidor manifiesta, cláusulas en las que el consumidor manifiesta que el gravado con la carga la ha cumplido. Entonces, es impresionante, ¿no? Digo, bueno, yo, claro que esto será por ejemplo, la sentencia del TJUE Bonato de 18 de diciembre de 2014 trata esto, ¿no? Información precontractual en préstamos al consumo, que es una información relevante y detallada, y el banco directamente apone una cláusula según la cual el prestatario declara que el banco ha cumplido con estas obligaciones. O, incluyendo, este también es otro clásico, en el contrato una cláusula según la cual el consumidor ha recibido un beneficio como contrapartida de la aceptación de una cláusula abusiva. Esto se produce en el caso Principado, una sentencia de enero de 2014, en relación con el traslado al vendedor, al comprador de la plusvalía. Directamente, mediante contrato, se traslada la plusvalía al comprador y aparece una cláusula que dice esto: oiga, que es que yo he recibido un beneficio como contrapartida, no se sabe cuál es el beneficio, y esto no llegará, bueno, pues esto no según el TJUE no tiene ningún valor, ¿no? Otro modo es impidiendo que la presunción que establece la norma pueda ser desvirtuada mediante la prueba de la propia inocencia, o imponiendo que deba serlo mediante la prueba de la responsabilidad. Esto se ha dado mucho en el ámbito de la construcción, como saben, ¿no? El agente de la construcción, para alcanzar la solución, no le vale comprobar la propia inocencia, sino que tiene que probar la culpabilidad de algún otro agente para quedar librado. Bien, en tales casos, las decisiones acerca de la carga de la prueba deben ser resueltas tomando en consideración las finalidades perseguidas por la norma y concretamente la protección de los sujetos en ella indicados. En esta línea tengo que hacer referencia obligada al principio de efectividad del derecho de la Unión Europea, según interpretación dada por el TJUE, que incide de manera relevante en la doctrina de la carga de la prueba hasta el punto de que llega a agravar al juez con la carga de averiguar determinados extremos, incluso obteniendo pruebas de oficio. Esto es impresionante. El derecho europeo
o nos está cambiando, nos está rompiendo, y nos negamos cierta resistencia, pues porque es nuevo, porque no se integra bien con el nacional. Recordaba también en el año 1998, 98-99, coincide con mi llegada a Santander a la audiencia, se publicaron varias normas en España. Una de ellas era una reforma importante de la Ley de Propiedad Horizontal, del 99 en la LOE, la Ley de Ordenación de la Liquidación, y en el año 28 se promulga la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Yo recuerdo que conforme me llegó, la secretaria sacaba fotocopia, fue al cajón, ahí estuvo 10 años, 10-12 años. Cuando la rescaté estaba llena de polvo, porque era chino, nunca la aplicamos. Planteábamos si vinculaba contractualmente por el tema de la predisposición y su aplicación marginal, pero nadie indagó, ni nadie. El año 2012 se produce la sentencia Banesto, el año 2013 la sentencia CID, nos vamos integrando y llega un momento en el que ya tenemos que coger el toro por los cuernos. Y el TJUE dice cosas importantes. En relación con este principio, y concretamente lo que atañe a la defensa de los consumidores, impone a todas las autoridades del Estado, y en especial a los jueces, que adopten medidas que procuren la protección real y efectiva de los derechos de los consumidores, y concretamente que no vinculen las cláusulas abusivas. Consecuencia directa de dicho principio, cito la sentencia Fletcher, por ejemplo, es que la regulación procesal no puede estar articulada de tal manera que haga imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento comunitario. Y por lo tanto que el juez se implique. No que pueda implicarse, sino que necesariamente se implique. Cuando habla de puede, el poder del TJUE es siempre deber. Por eso quería hacer mención ahora a algunas normas nacionales vigentes de orden procesal cuya interpretación literal y rígida puede colisionar con dicho principio, y respecto de las cuales es necesario hacer una interpretación conforme al derecho de la Unión, que es otro de los principios inspiradores. Señalo 4. La primera norma, que es un clásico, que es un dogma procesal del 19, del 20, es, como saben, el principio de rogación, de alegación de hechos. En principio, el juez debe resolver sobre la base de las alegaciones de hechos que le formulen las partes, sagrado. Principio de rogación, que está conectado luego con el principio de coherencia de la sentencia y con el principio de congruencia, pero el TJUE dice que no, que diga que no siempre. En la sentencia Faber, por ejemplo, de 4 de junio de 2015, dice que el principio de efectividad exige que el juez nacional, siempre que disponga de datos fácticos o jurídicos necesarios a estos efectos, compruebe si una de las partes puede tener la condición de consumidor, aunque ésta no lo haya alegado expresamente. Dice, y si no dispone de esos datos, pero puede obtenerlos mediante un simple requerimiento de aclaración dirigido a la parte, deberá obtener este requerimiento, que no sé muy bien qué es, y que no es simplemente que le comunique si es consumidor, porque normalmente en relación con esto surgirá el problema de si es consumidor o no, y por lo tanto el contencioso acerca de esta condición. La segunda norma que queda en cuestión es el sacratísimo principio de aportación de pruebas. El juez no puede ordenar de oficio la práctica de pruebas, con la excepción de las diligencias finales, un inciso de las diligencias finales que es excepcional. Sin embargo, por ejemplo, la sentencia Penzulli de Hungría, de noviembre de 2010, se sigue que el juez nacional tiene la obligación de acordar de oficio la práctica de pruebas con el fin de determinar si existen elementos de hecho determinantes del carácter abusivo de una determinada cláusula, cuando no resulten de ella misma. Y es normal, porque el juez convierte,
la directiva y el TJUE convierten al juez en defensor del consumidor. La tercera norma, la cuarta y tercera norma, trata sobre un tema espinoso, discutible, que son las diligencias preliminares. Como saben, las diligencias preliminares del artículo 156, en principio, contienen un número clausus de supuesto, un número cerrado. Y se nos está planteando el tema de si la petición de documentación por parte del consumidor al empresario por vía de diligencias preliminares, cuando obedece a una causa socialmente justificada, como es la posible pérdida o extravío, especialmente de documentos antiguos, contractuales, debe ser facilitada o no. Y por lo tanto, si el derecho de la Unión no obliga a interpretar flexiblemente las diligencias preliminares a fin de facilitar al consumidor la obtención de pruebas necesarias para litigar contra el empresario abusador. En cuarto lugar, a veces el derecho impone cargas procesales excesivas al litigante consumidor, como es la de tomar la iniciativa en orden a liquidar intereses, cuando la operación reviste complejidad y el consumidor razonablemente carece de elementos fácticos relevantes. Temas de cláusula suelo, a veces los juzgados tomarían unos y otros, ¿no? Yo creo que algunos correctamente llevan el asunto por la vía del artículo 718 y obligan a que la iniciativa la tome el deudor, porque estamos ante frutos, el interés es un fruto del dinero, pero a veces se acude al 713 y es que se le pide al acreedor, al demandante, ejecutante, acreedor, ni más ni menos que liquide lo que el banco le debe por título de cláusula suelo, y esto no es correcto, y no es correcto desde la perspectiva especialmente del derecho de la Unión. Bien, paso, no sé cuánto tiempo, ¿tú controlas? ¿Cuánto? Sí, cinco días. Muy bien. Es que quería entrar ya en lo que es un poquito las reglas legales y jurisprudenciales de carga de la prueba. Como sabemos, hay reglas legales especiales y reglas legales generales de carga de la prueba, y tanto una como otras son interpretadas, concretadas y ampliadas por la jurisprudencia. De las reglas especiales de carga de la prueba ya hemos hablado, son preceptos legales que especifican en casos singulares a quién corresponde la prueba. Adoptan la forma de presunciones legales, y es que la ley considera que ciertos hechos serán en la realidad o no serán. Cuando uno se encuentra con una presunción legal, pues, en fin, lo celebra, se toma un gin tonic porque tiene resuelto gran parte del pleito, ¿no? Presunción de buena fe, presunción de no ser cierta la causa de desheredación, presunción de que el crédito deuda se dividen en tantas partes iguales como sean los acreedores o deudores, presunción de que perdida la cosa en poder del deudor lo fue por su culpa y no por caso fortuito, presunción de existencia de la causa del contrato, presunción de ganancialidad de los bienes pertenecientes a los cónyuges, presunción de que el arrendatario recibió la cosa en buen estado, presunción de la falta de conformidad del producto cuando se produce dentro de los 6 primeros meses, y así podríamos citar muchas, ¿no?, normas. Bien. Pero las importantes no son estas, las importantes son las reglas generales que se contienen en el artículo 217. Yo he pensado que este artículo pues es el artículo posiblemente más famoso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, muchos artículos, y este está en el Olimpo de las normas. Ha ido escalando puestos con el tiempo, es moderno porque es del año 2000, ha competido con artículos superclásicos que tenían muy consolidada la situación, pues artículos bonitos, bellos, artículo 24 de la Constitución, todo el mundo cita, conoce de memoria, ¿no? Y el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lectura de derechos, el 609 del Código Civil, modo de adquirir la propiedad, 1089, fuente de las obligaciones, 1902. Pero este es el más famoso de la Ley de Enjuiciamiento, 217. Cualquiera, el último venido al club, pues en la boca tiene el artículo 217.
Yo creo que solo he superado en el top 10 por uno, que es el 394, que se refiere a las costas, pero vamos, en pugna con él, y el 217 dice muchas cosas y no otras. Establece 3 reglas generales. Vamos a ver la primera, que corresponde al actor probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. Incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. El apartado este, yo siempre que lo leo, me acuerdo de la escena de Una noche en la ópera, ¿no?, de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte contratante es un auténtico trabalenguas, pero bueno, en definitiva, que el demandado tiene que probar los hechos extintivos, impeditivos, modificativos. Y por último, la tercera regla es que para la aplicación de los apartados anteriores, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en el litigio. Bien, ¿qué dice la ley? Pues dice sencillamente que cada parte debe probar los hechos que integran la norma jurídica cuya aplicación invoca en su beneficio e interés, salvo que una parte disponga de la prueba o le resulte sumamente fácil su obtención. Repetir, cada parte debe probar los hechos que integran la norma jurídica cuya aplicación invoca en su beneficio o interés, salvo que una parte disponga de la prueba o le resulte sumamente fácil su obtención. Basta consultar cualquier norma para deducir quién viene grabado con la carga de probar el correspondiente hecho. En este sentido, yo creo que es conveniente hacer una breve definición de lo que es pretensión y excepción. Pretender, pues, es impetrar del juez una declaración que perjudica al contrario o una condena que le obligue en determinado sentido, mientras que excepcionar es alegar hechos y fundamentos que neutralicen las pretensiones del actor y persigan que éstas decaigan. Son palos en la rueda. Las excepciones son siempre palos en la rueda. Ya veremos que cabe distinguir entre auténticas excepciones y no auténticas excepciones o falsas excepciones, pero en principio tanto unas como otras son palos en la rueda. Por eso todo lo que invoque el demandado en petición de una solución es una excepción. Vamos con los hechos constitutivos de la pretensión. Pasaremos a las excepciones. Si alguien desea obtener el efecto jurídico abarcado por la norma, es preciso que acredite las condiciones fácticas que constituyen el presupuesto normativo. Pero me pregunto, ¿qué condiciones fácticas? Todas. Por ejemplo, la capacidad. Hay que probar la propia capacidad, que es evidente, es presupuesto de ejercicio de un derecho, es la propia capacidad. La seriedad del consentimiento, a la que he aludido antes. El carácter comerciable del objeto. En este sentido, las sentencias distinguen entre dos tipos de condiciones fácticas, las generales y las específicas. Son generales las comunes a otros negocios jurídicos, por ejemplo, la capacidad, la seriedad de mi consentimiento, por lo que no se consideran hechos constitutivos, y el demandante no debe probarlos, ya que sólo su falta puede constituir un hecho impeditivo de la relación. Esto es, una circunstancia impeditiva de un hecho constitutivo, y por tanto constituye una excepción, tiene el tratamiento de excepción. Mientras que las condiciones específicas, que son las restantes, son las propias, esenciales, inmediatas de una relación, y en este caso es siempre el demandante quien debe probarlas. En relación con los hechos impeditivos, modificativos o extintivos, el Tribunal Supremo distingue siempre entre verdaderas excepciones y lo que llama negación de los presupuestos fácticos de la pretensión. Estos no son excepciones. El demandado no tiene que probar las no auténticas excepciones porque es el demandante quien tiene que probar los presupuestos fácticos de su derecho.
O sea, la excepción de no concurrencia de un presupuesto fáctico no es una excepción, es sencillamente un hecho constitutivo de la presencia. Y esta es la razón por la que a veces el Tribunal Supremo estima el motivo procesal de infracción de la carga de la prueba. El juez trata como excepción algo que no lo es y traslada la carga de probar esa no excepción al demandado. El demandado no tiene que probar, en principio, la relación de causalidad, salvo que ésta se presuma, porque no tiene ni siquiera necesidad de invocarla. El demandado no tiene que oponer la falta de concurrencia de esos presupuestos porque no viene grabado con esa carga. La prueba del 9, en definitiva, acerca de si la excepción es auténtica o no, es si el juez debe dar respuesta a esas cuestiones aunque no sean opuestas por el demandado, incluso aunque permanezca en rebeldía. Si el juez tiene que dar respuesta a esas cuestiones, no es una excepción. Algún problema plantean también las excepciones apreciables de oficio. Hay algunas. La nulidad absoluta, por ejemplo, la falta de legitimación activa, la falta del debido litis consorcio pasivo. Al ser apreciables de oficio no existe una propia carga de oponerlas. El juez tiene que actuar, pero la prueba de los presupuestos fácticos necesarios para apreciar esas excepciones tiene que ser ofrecida por aquel al que benefician, salvo que el juez la tenga. Si el juez la tuviera, tendría que se da en asuntos de excepción de cosas juzgadas, cuando resulta que el propio tribunal le consta porque ha dictado una sentencia que guarda relación o que ha sido, pero si no, tendría que aportarla la parte que invoca la excepción. Las anteriores categorías no son rígidas. Sí, la determinación de un hecho es constitutivo o extintivo, deriva de la situación jurídica concreta que en cada caso actúa el demandante. Por ejemplo, el pago. El pago es, por así decir, la excepción por antonomasia. Pero puede ser también presupuesto de ejercicio de un derecho. Pensemos en cuando se ejercita una acción de cobro de lo indebido o de enriquecimiento injusto que derive de un pago que enriqueza al demandado. En estos casos tendría que ser probada por el demandante. Y concluyo con el principio de disponibilidad probatoria, que prefiero llamar así y no de facilidad, porque el término facilidad es equívoco. Según el diccionario de la Real Academia, facilidad es cualidad de fácil, y fácil es lo que no requiere gran esfuerzo, habilidad, capacidad. Pero ninguna parte está dispensada del deber natural de esfuerzo que comporta el cumplimiento de las cargas que la ley impone. Ese esfuerzo debe ser empleado al coste que sea, y su falta no queda dispensada en función de la mayor o menor capacidad económica de la parte o de los mayores o menores medios humanos de que disponga. Esto tuvimos un recurso en el que la parte recurrente, creo que era demandante, pues, en fin, poca prueba propuso, por no decir ninguna. Entonces venía a decir el abogado o la abogada, no recuerdo, me mire usted, que es que yo soy del turno oficio, a mí me pagan 150 euros y que yo ya realmente con la redacción de la demanda no me obligo usted a realizar un despliegue de medios que me lleve a investigar cuáles son las fuentes de prueba, y estoy liquidando, no sé si era con un banco, con una corporación eléctrica. Él sí que tiene fácil obtener la prueba porque él tiene muchos medios, tiene muchos abogados. No, este principio no significa esto, ¿no? Pero, sin embargo, hay pruebas que ya las tiene una parte y no la otra, las tiene ya. O bien, esa parte puede producirlas sin esfuerzo, precisamente porque se encuadran en el ámbito natural de su actividad o se relacionan con ella. O se trata de pruebas personalísimas. Por ejemplo, respecto de daños relacionados con actividades peligrosas, el profesional demandado tiene siempre disponible la prueba de las hipótesis alternativas, de las que pueda seguirse su inocencia, y por eso se le graba con la prueba se le carga con la prueba de probar esa hipótesis alternativa. Es quien conoce
por qué otra posible causa alternativa se ha podido producir un daño que se relaciona naturalmente con la actividad peligrosa. No puede limitarse a decir que él nada tiene que ver con el resultado fatal producido. O hablaba antes de problemas liquidatorios complejos. La empresa, señaladamente los bancos, pueden fácilmente producir la prueba porque es que se dedican a eso, se dedican a liquidar. O en otro orden de cosas, la prueba de paternidad, respecto de la que ya se está, cuando hay indicios suficientes, se está trasladando al demandado la carga de aportarla, porque el sacrificio, el esfuerzo que supone ahora mismo, según las nuevas técnicas, es mínimo, ¿no? Termino con los hechos negativos. Los hechos negativos, frente a lo que se dice, nunca son de imposible prueba. Parece, ¿no? Bueno, pues es que ese hecho negativo no puede ser probado. No, los hechos negativos son de posible prueba, como probando la prueba del hecho alternativo antagónico. Si yo quiero probar que no estuve en el sitio, pude probar que estuve en tal otro. Hay hechos negativos de fácil prueba. Puedo probar, acudiendo al instituto oficial correspondiente, que no llovió tal día. Pero en muchos casos esa prueba resulta muy difícil. Y por lo tanto habrá que ponderar cuando la prueba del hecho positivo incompatible con el negativo corresponde a tal o cual parte. Concluyo estableciendo de manera simple, ¿no?, un orden, una escala de reglas de carga de la prueba. En primer lugar, habrá que acudir a las presunciones legales o jurisprudenciales, caso de existir. Habrá que determinar cuáles son. En segundo lugar, sugiero la aplicación de la doctrina de la normalidad respecto de hechos cuya probabilidad de existencia sea alta. En tercer lugar, el principio de disponibilidad probatoria. Y por último, las restantes reglas generales del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Joaquín. Hemos hecho un repaso completísimo del artículo más famoso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además con una especial referencia al derecho de consumo, a los productos financieros, y todo ello con la exquisita ironía del magistrado Tafur. Seguro que han surgido muchas cosas. Abrimos el coloquio, pero como vamos ajustados de tiempo, ya tenemos aquí al próximo ponente. Sí os ruego que las preguntas sean concretas, ¿eh? Entonces, cuando queráis. Pues sí que nos ha quedado todo claro. Ya. No surge ninguna. No. Parece. Sí, José. Ya, arráncate a hablar y así te ve. Sí. Sí. Lo encuadrarías dentro del criterio, es decir, la valoración de la distribución de la carga de la prueba cuando surge un daño desproporcionado, generalmente en el ámbito conocido, en el ámbito de la responsabilidad civil médica, para invertir precisamente la carga de la prueba, o la normalidad de la prueba, que lo normal es que generalmente, que por el acto en sí médico no existe una inversión probatoria, sino que aquel que se considera dañado tiene que tratar de demostrar, pero con el daño desproporcionado se produce una inversión. Ese daño desproporcionado se produce porque rompe el principio de la normalidad. ¿Lo entiendes así? Sí. Bueno, es que, vamos a ver, el principio de normalidad, yo te situaba en la conclusión final, está después de una presunción legal o jurisprudencial. O sea, si el Tribunal Supremo dice que el daño desproporcionado se presume o no se presume, hay que acudir. Yo, cuando hablo de la regla de la normalidad, es porque en muchos supuestos, cuando tienes que dictar sentencia, tienes que elegir entre una
un hecho y su alternativa. Y la primera reacción es, vamos a decir, perjudicar al demandante como una reacción instintiva. El demandante tiene que probar, el demandante tiene que obtener, el demandante tiene que... Y cualquier duda parece que deriva siempre en una solución. Cuando resulta que a veces el hecho que plantea el demandante es de muy probable aparición. Es un hecho normal. Y la excepción, el hecho que plantea el demandado es raro, es muy raro. Pero si hay una regla jurisprudencial hay que estar a ella. Sí. Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería felicitar al ponente por su brillantez expositiva y por su claridad. Y no quería dejar pasar esta ocasión, ya que él mismo ha vinculado estas jornadas, ¿no? La prueba con las costas. Pues no quería dejar esta oportunidad de hacerle una pregunta al magistrado, que además forma parte de la sección cuarta, que es la que conoce de manera generalizada todos los temas de condiciones generales de la contratación. Y en este sentido quería traer a colación ese primer criterio que tuvo la sección cuarta en aquel auto del que él fue ponente, en el que se entendía que al pedir la nulidad de una cláusula presuntamente abusiva en un contrato, se estaban ejercitando dos acciones. Es decir, la acción de nulidad, que pedía la nulidad de la cláusula, pero también se estaba ejercitando, o era preciso ejercitar la acción de reclamación de cantidad, dado que, aunque el 1303 del Código Civil establece la vinculación el carácter inmediato, digamos, de que si se declara nula una cláusula debe ser restituidos los frutos y las rentas, está claro que si la parte, o sea, que eso no implicaba que de oficio el juez pudiera acordar eso, sino que era preciso que la parte instara esa devolución. Ese auto dio origen a un acuerdo de la Junta de Jueces de Instancia de Santander, en el que se entendía efectivamente que en ese tipo de procedimientos se ejercitaban dos acciones y que por esas dos acciones cabía girar las costas, ¿no? Eso fue revisado posteriormente y por el mismo artículo 1303 se entendió que era una única acción, la acción de nulidad, y que el efecto restitutorio era la consecuencia de la nulidad. Yo la verdad es que a la vista de que estamos últimamente tan acostumbrados a que el Tribunal Supremo vaya cambiando los criterios, asumimos ese cambio, pero mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que ese acertadísimo criterio que usted planteó en el primer auto se pueda recuperar en la Audiencia Provincial de Cantabria? Yo primero, le agradezco sus amables palabras y le contesto a esta difícil pregunta. Miren, en este derecho nuevo que nos está llegando, estamos, iba a decirles, continuamente cambiando de criterio, pero sí lo estamos haciendo. Me parece como si la virtud estuviera en un empeñarte en algo, ¿no? Pues porque son situaciones nuevas. Nos ha pasado lógicamente en tema de nulidad de gastos, el propio Supremo, ¿no? O sea, ahora mismo está, por ejemplo, pendiente de resolver qué va a pasar con el gasto de tasación, que no está resuelto. Pues yo, si tuviera 1.000 euros, no apostaría a qué va a decir el Supremo, apostaría a quién va a ganar la Champions antes que a esto, ¿no? Y efectivamente, en relación con esto, se plantea un problema, y es cuando una acción es necesariamente instrumental de otra y se ejercita para conseguir lo final, ¿estamos ante acciones distintas o no estamos ante acciones distintas? Porque evidentemente cuando se reclama una cantidad que trae causa de una cláusula nula, lo que la parte pretende es la devolución de lo que en su día pagó al banco. La declaración de nulidad es necesaria para obtener, es un instrumento, o sea, curiosamente, aunque pudiera ser la acción, no sé si principal, pero es instrumental. Yo no quiero tener una sentencia, mira, me encantan las sentencias declarativas, tengo en el cuarto, en el despacho, ¿no? Tengo los títulos y luego las sentencias declarativas obtenidas en tal o cual asunto, sino que quiero obtenerlas. Y en este sentido, nos parecía que solo se está ejercitando una acción que tiene, de alguna manera, un efecto, pero que estamos ante una única pretensión. Le pongo un ejemplo.
Acciones reales. Acciones reales podríamos decir, mire, yo intereso la declaración de propiedad de un bien, de una finca. Bien, a continuación, acción declarativa. Segundo, acción de condena, que me restituyan la finca. Me restituyan una actuación, una condena que tiene que ser luego cumplida. Tercero, que se declare y se condene al demandado a estar y pasar por esta declaración y a que el futuro se abstenga de volver a hacerlo la faena que me ha hecho. Y por último, imagínense que incorpore una cuarta declaración. Claro, pretender tasar por 4 acciones cuando realmente todo es lo mismo y lo que hay son unas respecto de otras son instrumentales y los efectos de unas declaraciones o condenas respecto de otras son puros reflejos de la declaración, nos parecía excesivo y por eso rectificamos el criterio. Pero es muy discutible. Es muy discutible. No creo que volvamos al criterio anterior. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues pasamos al momento de felicidad del dueño de la cafetería que nos ha anunciado el subdirector general y eso sí, nos vemos para continuar a las 12. Muchísimas gracias. Gracias.